Hola, buenas. Hemos venido hablando acerca de diferentes temáticas que involucran al derecho de la integración. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué tipos de disposiciones pueden existir adentro del derecho de integración, así como adentro de el resto de la gama del derecho. Entonces, vamos a empezar diciendo de que hay dos tipos de disposiciones que nosotros tenemos que analizar, tenemos que estudiar y que justamente somos los abogados los que usualmente la redactamos. Si no somos meramente los que lo redactamos, pues por lo menos nosotros somos los que les damos el visto bueno, como para que sean legalmente vinculantes, para que no tengan vacíos legales o para que no tengan errores de apreciación. Eh, y entonces puedan ser realmente parte de esas disposiciones que nosotros tenemos. Tenemos dos tipos. El primero es la ley y el segundo es la política pública. Usualmente vemos de que hay un error de apreciación sobre qué es lo que cada uno de los poderes del Estado debería de hacer. Entonces vamos a evacuar qué son estas dos cosas, quiénes son los que deben de estar involucrados y cuáles son las características que hacen la diferencia entre una y otra. Entonces, empezamos hablando acerca de cuál es la función o quién es el que tiene la función de crear, modificar, derogar o ratificar, adherirse o todos los otros verbos que nosotros conocemos cuando vemos estos tipos de disposiciones. La ley es función del poder legislativo. En Honduras, nosotros solo tenemos el Congreso, es decir, somos un país de una sola cámara, unicameral. No tenemos Senado y no somos parte de una federación, por ende, solo tenemos un solo poder legislativo. Esa no es la realidad en otros estados, pero esa es nuestra realidad. Entonces, para que la ley tenga esa creación, esa modificación, esa derogación, tiene que ser algo que apruebe el Poder Legislativo. Cuando hablamos acerca de las políticas públicas, sin embargo, estamos hablando que esta es una función del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nosotros lo tenemos a nivel macro, por medio del presidente de la Nación en su Consejo de Ministros. Tiene que ver, además de eso, todas las direcciones, todos los órganos que son autónomos o independientes, que son parte y forman parte de lo que nosotros en Honduras conocemos como el gobierno central. A veces así es como nos referimos a él, el gobierno central. Básicamente la cabeza es el presidente con su consejo de ministros y todo lo que los rodea. Sin embargo, nosotros tenemos a nivel municipal algo muy importante, que son los alcaldes. Las alcaldías también son parte del Poder Ejecutivo y nosotros tenemos los alcaldes y pueden haber alcaldías que son muy, muy grandes. Estoy pensando en la alcaldía, por ejemplo, de Tegucigalpa y Comayagüela de manera conjunta, es decir, el municipio del Distrito Central. Y tenemos también la alcaldía de San Pedro Sula, que es también bastante grande. Entonces, ellos también son parte del Poder Ejecutivo, la única diferencia siendo que su jurisdicción es mucho más limitada que la jurisdicción del gobierno central. Entonces, tenemos el Poder Ejecutivo en Honduras que tiene la función de desarrollar, crear, aprobar las políticas públicas. En otras palabras, el Poder Ejecutivo no debería, esa es una apreciación que muchas veces nosotros vemos que no se respeta mucho, pero el Poder Ejecutivo no debería de crear políticas públicas y el Poder Legislativo no debería de crear, mejor dicho, el Poder Ejecutivo no debería de crear leyes y el Poder Legislativo no debería de crear políticas públicas. Es decir, cada quien debería de quedarse dentro de su propia esfera de función. Una vez que nosotros vemos que empiezan a cruzarse en esa función en donde el Poder Ejecutivo empieza a querer redactar leyes, imponer una ley, vemos que existe un grave problema. Es decir, ellos no deberían de estar haciendo eso. Esa no es su función, esa es una función del Poder Legislativo.
¿Y eso solo sucede en Honduras? No, eso sucede a nivel mundial. ¿Ok? Esta es una crítica que se le hace al Poder Ejecutivo a nivel mundial. El que justamente ahorita ha sido partícipe de este tipo de cuestiones son las personas que han estado bajo ciertos regímenes, como por ejemplo en ciertos países de Europa, en donde el Poder Ejecutivo se ha atribuido ciertas funciones legislativas y crean ciertos decretos en donde realmente lo que están haciendo es infringiendo o tratando de reformar una ley. Esta es una realidad que fue denunciada hace poco por un reportero que fue apresado mientras estaba en el aire volando por encima de uno de los estados de Europa. Ha sido un escándalo y todavía no tenemos solución al respecto, ¿verdad? Entonces, sí nosotros hemos visto que existe, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, que el Poder Ejecutivo quiere tener la función del Poder Legislativo. Y también vemos nosotros que el Poder Legislativo quiere tener parte de la función del Poder Ejecutivo al crear políticas públicas. Entonces, ¿cómo nosotros vemos eso? Cuando el Poder Legislativo empieza a dictar ciertas disposiciones transitorias, les dicen a veces, o condecoraciones, les dicen a veces, o proyectos especiales que no son parte de su competencia. Es decir, esa no es la función que ellos deberían de tener. Entonces, también hemos tenido el Poder Legislativo, no solo en Honduras, sino a nivel mundial, que han querido infringir esta separación que existe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la separación de poderes, muy importante parte de la separación de poderes es la separación de la función de los poderes. Lo segundo que vemos nosotros acerca de la diferencia entre la ley y la política pública es que la ley está hecha por las personas y las políticas públicas están hechas para las personas. Cuando nosotros hablamos acerca de la ley, nosotros, si nos vamos nuevamente a que la función la tiene el Poder Legislativo, nosotros somos los responsables de elegir a ese Poder Legislativo de manera directa. Es decir, que cuando nosotros decimos que somos una democracia representativa, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros vamos y elegimos a ese Poder Legislativo. De manera directa, yo soy la que digo, a mí me cae bien el de los chocollos, entonces por ese es por el que yo voy a votar. Ah, miren qué bonita que se ve esa muchacha en la foto, por ella voy a votar. O conozco también personas que dicen, yo no voy a votar por ningún hombre, no importa lo bueno o lo malo que ellos han hecho, no voy a votar por ningún hombre. O otros que dicen, yo no voy a votar por ninguna mujer. ¿Sí? Entonces, pueden existir diferentes criterios. El que a mí más me gustaría que existiera es que nos propusieran un plan de trabajo, nos dijeran cuáles son las leyes que ellos quieren proponer, cuáles son esas reformas que ellos pretenden hacer, que nosotros podamos analizarlo, informarnos y poder realmente ir a votar de una manera estudiada e inteligente por un ser humano que va a ser el que nos va a representar. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera. Eso no es realmente lo que sucede en la gran mayoría de los lugares. En la gran mayoría de los lugares es por partido, por bonito, porque es mujer, porque es hombre, porque me regaló algo. Sí, eso también es uno de los criterios que usan las personas para poder ir y hacer esa elección. Entonces, como yo soy el responsable de los que ahí están, entonces ellos están puestos ahí por mí. Entonces la ley está hecha por mi persona, ¿sí? Yo que fui y voté, es por mí que ellos están ahí, ¿ok? Entonces la ley está hecha por las personas. Yo los elegí de manera directa. Muy distinto a las políticas públicas. ¿Por qué? Porque las políticas públicas están hechas para las personas. Y cuando nosotros hablamos de que las políticas públicas están hechas para las personas, nosotros lo que estamos diciendo es, yo elijo al presidente, yo elijo al alcalde, pero todos los que trabajan abajo de ellos, usualmente yo no los elijo. De vez en cuando podemos decir tal vez los designados presidenciales, pues yo los elijo, pero de cierta manera no es así porque yo no soy la que voy y digo, pues yo voy a elegir a Juan Pérez como el primer designado presidencial. En Honduras por lo menos así no es como funciona.
Nosotros aquí lo que tenemos es que votamos por una casilla, que es la casilla del presidente, que viene acompañada de sus designados. Y el alcalde que viene acompañado de su personal. Es decir, nosotros no los elegimos. Ellos trabajan para nosotros. Ellos hacen esas políticas públicas para nosotros, para las personas. Esa es la gran diferencia entre una ley y una política pública en cuanto a quién las hace. Luego tenemos cuál es el régimen. Cuando hablamos acerca de la ley, nosotros estamos hablando que tenemos un régimen constitucional. Es decir, que la ley tiene que seguir un proceso estricto de la Constitución. Ya está prescrito cómo es que se puede crear, quién es el que tiene iniciativa. Por ahí empecemos. ¿Quién tiene iniciativa? ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir adentro de ese poder legislativo para poder nosotros discutir, conocer esa ley y poder aprobarla? Y luego, ¿qué sucede una vez que se aprueba? ¿Se pasa a presidencia? ¿No se pasa a presidencia? ¿Cuándo es que se tiene que pasar a presidencia para esa sanción? En dado caso que se dé una u otra, tiene que luego ser publicada. ¿Cuánto tiempo tiene que ser la vacación, el vacatio legis? Sí, entonces todas esas cosas ya nos la dice la Constitución. Entonces, la ley es un régimen constitucional. Y luego tenemos las políticas públicas, y en las políticas públicas lo que tenemos es un régimen político. Es decir, depende quién sea el presidente, depende quién sea el alcalde, así van a ser las políticas públicas que él o ella van a promover, que él o ella van a dar seguimiento, ¿sí? Entonces, va a depender de cuál sea su partido político, inclusive muchas veces cuál sea la facción adentro de ese partido político. De eso va a depender qué tipo de políticas públicas tengamos, ¿sí? Luego tenemos la actitud. La ley tiene la actitud de regularnos, es decir, nos pone cuáles son las normas que nosotros debemos de seguir. Eso es lo que hace una ley. Nos dice, esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que tú no puedes hacer, esto es lo que tú debes hacer. ¿Sí? Manda, prohíbe, permite. En otras palabras, nos pone esas normas, nos pone esas reglas que nosotros tenemos obligatoriamente que seguir. La política pública, a diferencia, lo que hace es promover una actitud. Es decir, ellos lo que quieren es que nosotros hagamos las cosas de cierta manera. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre la actitud de una ley y una política pública. Luego, cuando nos vamos al formato, tenemos que es un formato de la ley legal formal, es decir, que tiene que seguir cierta forma, tiene que ser riguroso, tiene que apegarse a esos criterios que tienen que existir de manera previa para que nosotros podamos seguirlos, es decir, que son altamente formales. Y luego tenemos las políticas públicas que son informales, es decir, estas políticas públicas lo que son proyectos. Estos proyectos pueden sufrir cambios. ¿Por qué van a sufrir cambios? Bueno, porque se devaluó la moneda, porque se reevaluó la moneda, algo que ha sucedido con anterioridad en Honduras en estos últimos años que teníamos en Estados Unidos a la presidencia de Trump. Vimos que había una estabilidad en los precios del petróleo a nivel mundial. Vimos inclusive que el dólar perdió un poquito de poder ante el empira, algo que le afectó de manera directa a mi esposo, ¿no? Porque él gana su pensión en dólares y antes se la cambiaba a 24 y pico y la última vez que lo cambió, que fue a principios de año, fueron 23.95, creo que fue el cambio. Entonces, sí se puede reevaluar la moneda, o sea, tal vez es por el precio del petróleo. Ustedes han visto cómo con la presidencia de Biden han subido los precios del petróleo, que tiene un efecto multiplicador en subir el precio a todo lo demás. Entonces sí tenemos esas cuestiones que son cosas que pueden afectar a los proyectos. Y luego tenemos la modalidad. La ley es una estrategia, es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi meta? Mientras que la política pública es una táctica, es decir, un plan de cómo yo voy a alcanzar esa meta, ¿sí? Luego decimos que la ley está basada en la igualdad.
Es decir, legalmente hablando, todos somos iguales, todos somos lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las diferencias que existen en la ley? Algo que nosotros conocemos como discriminación legal, es decir, discriminación positiva. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos decir, por ejemplo, que un niño tiene prohibido el uso, comercialización, exposición y el ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque lo estamos protegiendo, lo estamos tratando de manera distinta, lo estamos discriminando para tener una mejor observación, para poder tener un mejor crecimiento en ese niño. Si ese niño empieza a tomar bebidas alcohólicas desde chiquito, podemos hacerlo dependiente de la bebida, su cerebro no se va a formar de la misma manera y existen varios criterios por los cuales nosotros decimos ese niño no debería de estar expuesto al alcohol. Esa es una discriminación positiva. Algo que también existe en la ley es ya cuando nosotros somos adultos, somos ciudadanos, decidimos participar en la política. Bueno, pues la Constitución de Honduras nos dice que si usted quiere ser presidente, tiene que llenar ciertos requisitos. El primero que nos dice, o uno de los primeros que usualmente se nos resalta en la mente, es que tiene que ser mayor de 35 años. Eso es tratar a todos los que no tienen 35 años de una manera distinta. ¿Por qué nosotros hemos decidido hacer eso? Bueno, porque usted ya de 35 años tiene su corteza frontal, que son los impulsos que nosotros tenemos, esta parte de acá, de su cerebro ya la tiene formada. Súper importante porque imagínense cómo sería un presidente de 20 años en comparación a uno de 35 cuando le damos un presupuesto, cuáles van a ser esas prioridades que él va a tener. ¿Va a poder controlar el impulso de gastar ese dinero de una manera indebida o no? Entonces tenemos un montón de preguntas que anatómicamente nos la contesta la ciencia y nos dice, es que ellos, aunque quieran y sean serios, no son iguales a una persona que ya tiene formado todo su cerebro, ¿sí? Entonces, muy importante esa parte. Segunda parte que es también importante de por qué decimos 35 años es por la experiencia. Yo no es que discrimine de manera negativa a la gente joven. A mí me tocó muchas veces ser la más joven adentro de una oficina, la más joven adentro de una actividad. Me tocó, pero al final del día yo tenía que ir a una persona mayor y preguntarle, disculpe, ¿cómo se hace esto? ¿Me puede asesorar de qué es lo que tengo que hacer? Dame parte de tu experiencia para yo poder hacer las cosas. Entonces, legalmente hablando, ponemos esa edad de 35 años para que usted tenga madurez anatómica, que tenga su cerebro formado y que tenga experiencia. Algo que le haga saber a usted, por ejemplo, qué sucede si alguien viene y lo desea sobornar. ¿Cómo va a reaccionar usted? Si nunca jamás en su vida siquiera ha estado rodeado de ese tipo de personas y que le lleguen ya con un puesto presidencial a querer sobornar. ¿Cómo va a defender usted ese puesto? ¿Cómo va a defender usted a Honduras? Sí, preguntas de esa naturaleza. Nosotros hemos decidido que los 35 años es una edad donde usted ya tiene cierta experiencia, ya tiene esa madurez y entonces puede ser presidente. Otra de las cosas que nosotros decimos es que tiene que ser hondureño por nacimiento. Usualmente a mí me dicen, abogada, pero hay extranjeros que aman Honduras. Hay extranjeros que, bueno, quieren a Honduras más de lo que quieren los propios hondureños a Honduras. Y sí, es cierto, hay extranjeros que aman Honduras. Hay extranjeros que, bueno, empiezan negocios acá, se mudan acá, tienen su familia acá, que aprecian Honduras, se van y se meten a rincones que yo en mi vida siquiera he escuchado dónde quedan, ayudan a esas comunidades. Y entonces uno dice, ¿será justo que ellos no pueden tener ese puesto? Pero la realidad de las cosas es que si usted a esa persona le dice, ok, vamos a la guerra, tenemos un conflicto, algo ha sucedido entre el lugar donde vos naciste y aquí Honduras. ¿Qué creen que esa persona va a hacer? ¿Por qué lado se van a ir? ¿A quién van a preferir? ¿Van a preferir a Honduras o van a preferir a ese lugar de donde ellos son? A veces ellos no saben ni cómo actuar. A veces ellos le dicen a usted muy claramente, no, yo me voy con el país de donde yo vengo.
Y algunos otros le van a decir, me va a ser muy difícil. No quiero defender Honduras, pero es que ahí es mi lugar de procedencia. Y eso es muy entendible. Eso es algo que nosotros los hondureños a veces le decimos que me pique el ombligo. Sí, a uno le hace falta el lugar de donde uno es cuando uno no está ahí. Y uno siempre, o muchas veces inclusive cuando se va al exterior, uno se siente más hondureño de lo que se siente estando en Honduras. A veces hasta empezamos a buscar la comida, que era algo que dábamos por sentado, por hecho. Buscamos cuando vemos otro hondureño afuera, ¡oh, sos de Honduras! Y nos ponemos alegres y todo. Entonces eso es lo natural en un ser humano. Entonces por eso es que nosotros hemos dicho, no, usted tiene que ser hondureño por nacimiento si usted quiere ser presidente de Honduras. Entonces existen leyes que son discriminatorias, es decir, tratan de manera distinta, pero tienen muy buena razón para tratar de manera distinta. Todos los extranjeros, en ese caso, serían iguales. Todos los menores de 35 años serían iguales. No estamos diciendo Juan Pérez no puede ser presidente, no, estamos diciendo Juan Pérez tiene que llegar a tener 35 para poder ser presidente. En otras palabras, estamos discriminando de manera completa por razones positivas. Y luego tenemos las cuestiones de política pública que están basados en la equidad. Es decir, ellos buscan qué es lo necesario para que usted pueda adquirir esa ley que ya está creada. Entonces, es muy interesante esa apreciación, esa gran diferencia, porque lo que voy a necesitar yo no va a ser lo mismo que yo, que ya estoy adulta, ya tengo mi profesión, tengo mi maestría, estoy casada, tengo un hogar conformado, tengo cierta parte de solidez económica. No voy a tener las mismas necesidades de un recién nacido que nace en el hospital escuela, que no sabemos quién es su papá, que tal vez su mamá lo dejó abandonado. No voy a necesitar lo mismo yo que va a necesitar ese niño. Entonces, la política pública se basa justamente en qué es lo que ese niño necesita y qué es lo que yo necesito. Luego vemos, por último, quién es el que garantiza estas dos disposiciones. La ley es garantizada por el Poder Judicial. Si se fijan, hasta aquí es donde entra el tercer poder del Estado. El Poder Judicial entra garantizando que esa ley que nosotros hemos aprobado sea aplicado al caso concreto, ¿sí? Entonces el Poder Judicial es el que garantiza que la ley se cumpla. Y en cuanto a las políticas públicas, los que garantizamos que se cumplan esas políticas públicas deberemos de ser la sociedad. Abogada, ¿pero se pueden judicializar estas políticas públicas? Claro que sí, cuando hacen algo en contra de la ley, ¿sí? Cuando roban fondos. Eso no es parte de la política pública, eso es una violación a la ley. Cuando se construye de manera inadecuada un puente y se cae sobre casas y se mueren personas que estaban manejando sobre el puente, claro que sí, puede irse al Poder Judicial porque se infringieron las leyes. Pero las políticas públicas en sí, de que se cree una escuela, de que se cree un puente, que se construya un puente, eso, los que garantizamos que suceda somos nosotros, la sociedad. Entonces vamos a dar ejemplos de esto. Una ley sería que todos los hondureños tenemos el derecho a la salud. Esa es una ley. No debería de ser algo que cambia a menudo, es decir, es una meta. Todos los hondureños deberíamos de tener acceso a la salud, ¿sí? Entonces esa es nuestra meta. ¿Todos somos iguales? Claro que sí. ¿Son leyes que están formadas por una cuestión constitucional? Claro que sí. Tuvo que haber un proceso para decir todos los hondureños tenemos el derecho a la salud. Y luego tenemos políticas públicas sobre la salud. Ejemplo, cuando nosotros teníamos al presidente Zelaya, el presidente Zelaya creía que nosotros, algo muy importante, deberíamos de tener medicinas en los hospitales públicos. Muy importante eso de tener medicinas en los hospitales públicos. Creo que en algún momento yo les he mencionado que mi papá tuvo que usar al Hospital San Felipe porque
en ningún hospital privado me lo salvaban. A él le dio un coma diabético y los únicos que me lo salvaron y respondieron por él fueron los del hospital escuela. Entonces, los miembros del hospital escuela necesitan tener medicinas. ¿Qué sucede? Cuando uno llega al hospital escuela, se lo puede contar cualquier ser humano que ha tenido que estar allí. A mí me tocó comprar hasta los guantes que usaban los médicos. Hasta eso me tocó comprar. Pero bajo la administración de Mel Zelaya, él dijo, nosotros deberíamos de tener medicinas. Y hizo compras millonarias de medicinas, inclusive tuvo mucha controversia porque él decidió comprar cierto lote de medicinas para personas que tenían eran HIV positivos, ¿sí? Él decide comprar ese lote. Acuérdense, el presupuesto de Honduras, así como el de todos los lugares, es un presupuesto limitado, es decir, no es como que yo solo puedo seguir sacando y sacando y sacando dinero, sino que hay un número finito de dinero en el presupuesto y ellos decidieron comprar medicina de HIV, no sé si recuerdan, pueden buscarlo en internet, en vez de comprar medicinas para, en aquel entonces, dengue, diarrea y ese tipo de cosas que pueden servir a los niños. Se hacían los argumentos de si usted tiene SIDA, usted se lo fue a buscar. Y si usted tiene dengue, ¿cómo yo voy a controlar cepas de mosquitos con dengue? ¿Cierto? Entonces se hacían esos argumentos, pero al final del día él decidió hay que comprar las medicinas y se compraron. Cuando entra el presidente Juan Orlando Hernández, hay un cambio en la política y se crea una política pública que se llama Actívate. Actívate, lo que desea hacer no es solucionar el problema una vez que lo tengo. Desde el punto de vista médico, lo que trata de hacer Actívate es no tengamos el problema. ¿Por qué? Porque nosotros en Honduras lo que tenemos es un montón de diabetes, un montón de hipertensión, somos de los números 1 en diabetes a nivel de América Latina, tenemos cáncer de estómago, somos el número 3 en cáncer de estómago, tenemos, por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, y resulta que muchas de esas cosas pueden ser controladas o evitadas si nosotros hacemos ejercicio. Si nosotros bajamos de peso y hacemos ejercicio, puede que se nos rebajen los niveles de la presión, se nos normalicen los niveles de presión. Puede que se nos quite la dependencia en insulina o en las medicinas tomadas para la diabetes. Se nos puede quitar esa dependencia solo por el hecho de hacer ejercicio, comer saludable. Entonces, hay un cambio drástico de una política pública a la otra. ¿Ambas respetan el derecho a la salud de los hondureños? Claro que sí. Claro que ambas iniciativas respetan el derecho a la salud. Uno lo que quiere es prevenir el problema y el otro lo que quiere es solucionarle su problema cuando se le dé el problema. Entonces, los dos están a tono con vamos a alcanzar la meta de la salud. ¿Cómo yo voy a alcanzar? ¿Cuál es mi plan? Esa es la diferencia. Obviamente hubo un cambio político, por eso es que se da esa reforma, esa diferencia entre una política pública y la otra. Y si se fijan, esa política pública tuvo que sufrir cambios. ¿Cuándo? Cuando inicia la pandemia. Cuando inicia la pandemia, Actívate no puede permitir que se aglutinen personas a hacer ejercicio, porque no solo estamos diciendo de que van a haber muchas personas, sino que van a estar sudando y respirando fuerte. En otras palabras, puede ser una cepa de contagio. Entonces, obviamente, ese proyecto tuvo que cambiar. ¿Cómo cambió? Bueno, aquí en Valle de Ángeles, por ejemplo, y en Santa Lucía, que es vecino de Valle de Ángeles, los instructores de Actívate, entre ellos instructores de Zoom, unos que levantan pesas y todo lo demás, ahora se meten a Facebook Live, es decir, se meten a Facebook, ellos postean cuáles son las horas en que van a dar su clase y usted se puede unir para seguir haciendo su ejercicio por medio de el internet. Así como estamos ahora dando clases por internet, pues así ellos hacen por internet para hacer su ejercicio. Para que eso funcione, tienen que entrar cierto número de cantidad de personas, o sea, la sociedad es la que está garantizando, tanto antes cuando se presentaban de manera física como ahora que se presentan de manera virtual a estas clases. Entonces, la diferencia es que la política pública cambia. La política pública
depende de la realidad del Estado, depende del dinero que pueda tener el Estado, depende de si existe o no existe pandemia en ese momento, depende de si tenemos el personal, depende de muchas cosas si lo vamos a hacer tal cual quisiéramos hacerlo. Y obviamente va a depender también de quién es el que está en esa alcaldía, quién es el que está en esa presidencia. ¿Ok? Mientras que en la ley simple y llanamente nos dice, todos tenemos el derecho a la salud. Todos. ¿Sí? Yo no tengo por qué decirle si fulanito, menganito, perencejo tiene más derecho que usted. No, nadie tiene más derecho. La meta del hondureño es tener salud. Eso es lo que nosotros hemos dicho, eso es lo que nosotros hemos trazado. ¿Ok? Si tienen cualquier pregunta, recuerden que nos miramos mañana en clase. Recuerden que se la puede evacuar con todo el mayor gusto. Y cualquier duda que puedan tener, que la tengan al momento de ver este video, pues me la pueden hacer y la podemos evacuar por medio del chat, o la podemos hacer y la podemos evacuar en privado, o sea, de un chat personal entre usted y yo. Siempre les recomiendo hágalo en el chat de la clase, porque entonces así todos nos beneficiamos de su pregunta y de la respuesta que puede existir. Gracias por estar conmigo. Gracias nuevamente por comprenderme el hecho de que tenía una audiencia y tuve que grabar la clase. En estos momentos les digo que la hora oficial es la 1 de la tarde con 12 minutos y no fue hasta antes de empezar esta grabación que terminé. O sea, justo terminando es que inicié mi grabación. Los espero mañana en clases. Gracias.